En esta ocasión vamos a conocer el origen del Lejano Oeste. Sin duda todos hemos escuchado hablar sobre sus innumerables leyendas, pero hoy hablaremos de su origen. Para ello nos ubicaremos en el siglo XVII. A principios de este siglo la mayoría de los asentamientos anglosajones se extendían sobre lo que hoy es la costa estadounidense del Atlántico, desde el actual estado de Maine hasta Carolina del Sur. Ninguno se localizaba a más de 80 kilómetros de la costa. Y a finales del siglo XVII, Norteamérica se comenzó a poblar principalmente de alemanes, irlandeses y escandinavos, todos con el objetivo de probar fortuna en el Nuevo Mundo. Todo esto llevó a que fuera conocida como la Tierra de la Gran Promesa. A comienzos del siglo XIX el río Mississippi era la frontera occidental de los Estados Unidos. El territorio que había más allá pertenecía a Francia, que a su vez lo había adquirido de España. En aquel entonces el gobierno francés de Napoleón Bonaparte ordenó la venta de Luisiana a los Estados Unidos por $15 millones, ya que para Francia era muy difícil mantener tan vasto territorio. La negociación se llevó a cabo el 30 de abril de 1803. Estados Unidos lo compró por obvias razones estratégicas y se podría decir que a partir de este punto comenzó la aventura del oeste, la cual daría origen al Lejano Oeste. El presidente Thomas Jefferson dio el primer paso para explorar el territorio. Organizó una expedición al mando del capitán Meriwether Lewis, quien a su vez invitó al teniente William Clark. Por eso se conoce como Expedición de Lewis y Clark. Con la expedición se pretendía llegar a la desembocadura del río Columbia, además de recoger diversa información de suma importancia. En 1819 Estados Unidos adquirió el territorio de Oregón, aunque el explorador Stephen Hare Menlon emitió un informe desfavorable sobre la habitabilidad de estas tierras, y esta idea se mantuvo durante casi 20 años. La adquisición del territorio de Luisiana abrió un horizonte desconocido para los habitantes del este del país. La escasez de tierras, las depresiones económicas y la necesidad de oportunidades animaron a muchos a emigrar al oeste. En aquel entonces la presencia de los amerindios nativos no inquietaba, pues muchos pensaban que no eran más que salvajes, y los llamados pioneros se dirigían principalmente hacia la región de Texas al sur o a la de Oregón al norte. La mayoría de los pioneros comenzaba su viaje en San Luis. Esta era una travesía dura y llena de contratiempos. Estaba expuesta a enfermedades como la disentería y el cólera, el cual fue muy habitual en los emigrantes y que liquidó a muchos durante el camino. El medio más habitual de transporte eran las conocidas carretas o covered wagons, llamadas popularmente como schooners, las cuales eran tiradas por bueyes o mulas. Los trayectos se realizaban en caravanas formadas en ocasiones por más de 1000 personas. En general la migración no era un esfuerzo individual sino comunitario. También la aparición de poblados, negocios y demás infraestructuras en los territorios del oeste motivó la necesidad de hacer respetar la ley y perseguir a los delincuentes, dado que las armas proliferaban, porque todo aquel que emigraba al oeste iba armado para repeler posibles agresiones. Por lo tanto la presencia del sheriff o comisario acompañó la expansión al oeste. Los datos más tempranos lo mencionan en los años 1823 y 1824 en la comunidad de San Felipe de Austin. La duración del empleo del comisario era de 2 a 4 años según las regiones y podía ser elegido por voto popular. En algunas jurisdicciones sus funciones incluían la recaudación de impuestos y la ejecución de penas como el ahorcamiento. Para 1845 Estados Unidos anexó el territorio de Texas y el 13 de mayo de 1846 Estados Unidos declaró la guerra a México, la cual ganó 3 años después en 1848. El Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado el 2 de febrero de 1848
reconoció la soberanía estadounidense sobre California y Nuevo México y se estableció el río Bravo como nuevo límite fronterizo. Desde 1849, la fiebre del oro contribuyó en gran medida a la formación del estado de California, pues en 7 años pasó de tener unos 15,000 a 300,000 habitantes. En otro video de nuestro canal explicamos más a fondo la fiebre del oro, dejaremos el enlace del video en la descripción. Se podría decir que hasta aquí el lejano oeste no fue conocido por su violencia y salvajismo, pero después de la Guerra de Secesión en 1865, muchas personas desposeídas y acostumbradas a la violencia llegaron al oeste, y a partir de aquí la crueldad se intensificaría. Los delitos más frecuentes eran el cuatrerismo, el asalto de diligencias, bancos y trenes, también homicidios, linchamientos y entre otros. Fue así como el oeste pasó a la historia como una época salvaje y violenta. Pero algunas investigaciones sugieren que los delitos eran relativamente infrecuentes, y aunque el promedio de homicidios era particularmente elevado, se debía más a la propia existencia de armas y otros factores como el frecuente consumo de alcohol y las disputas. Entre los años 1870 y 1880 se desarrollaron las llamadas guerras indias, en las cuales el gobierno federal se disputaba el territorio de las naciones de las grandes llanuras. En esta década también se llevó a cabo el exterminio del búfalo, quedando menos de 1,000 ejemplares sobrevivientes. Cabe resaltar que algunos autores establecen el año de 1890 como el final de las guerras indias, ya que en este año fallecen los principales jefes nativos como Toro Sentado, y a partir de ahí se consideró a los nativos como una raza en extinción. Y así se originó el lejano oeste, o también conocido como viejo oeste, antiguo oeste, salvaje oeste, o la frontera, con la visión que tuvieron muchas personas de progresar y salir adelante, esa visión que vio nacer un lugar tan increíble, que hasta el día de hoy sigue cautivando a miles de personas. Los historiadores dicen que el viejo oeste terminó alrededor de 1900, con el desarrollo industrial, la modernización y con la aparición de la tecnología. Simplemente todo lo salvaje y viejo quedó en el pasado. Hoy en día el 58% de los estadounidenses viven al oeste del río Mississippi. Comparte este video con tus amigos, nos ayudarías mucho a crecer y también ayudas a que más personas conozcan estas insólitas historias. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció esta historia.